Consideremos las métricas del período de amortización. Hay dos medidas clave de amortización: la amortización simple y la amortización de capital. El periodo de amortización simple es el número de años requeridos para que el proyecto genere ahorros o ingresos iguales a los costos iniciales totales. La amortización simple se usa comúnmente en parte porque es fácil de calcular. También es una medida pertinente cuando el flujo de caja es un problema. Las estimaciones del periodo de amortización proporcionan una indicación de qué tan rápido el proyecto generará ahorros en efectivo, pero la simple amortización ignora los efectos de cualquier financiamiento de la deuda. Si la deuda externa se ha utilizado para financiar el proyecto, el desembolso inicial de efectivo será menor, pero los flujos de efectivo anuales se reducirán debido a los pagos del préstamo. La segunda medida clave de amortización es la amortización de capital. El reembolso de capital o amortización de capital mide el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial de capital en el proyecto a partir del flujo neto de efectivo que genera. La amortización de capital tiene en cuenta la deuda, los costos iniciales se pagan con el capital invertido por la organización más el dinero prestado a través de un prestamista. El flujo de caja neto se refiere a la cantidad de ahorros o ingresos generados por el proyecto menos los costos del proyecto y los pagos de la deuda. La amortización de capital o retorno de capital ocurre cuando el flujo de efectivo neto acumulado es igual a la inversión de capital de la organización. La amortización de capital, o equity payback en inglés, proporciona una evaluación más realista del impacto del proyecto en el flujo de caja. Es importante comprender las limitaciones de usar el periodo de amortización para medir la viabilidad financiera. El periodo de amortización no mide la rentabilidad, es decir, no mide la medida en que un proyecto resulta en una ganancia financiera para la organización. Más bien, el periodo de amortización solo proporciona una medida relativa de la rapidez con la que el proyecto genera ahorros o ingresos. El uso exclusivo del periodo de amortización para evaluar la viabilidad financiera puede dar lugar a una toma de decisiones distorsionada y a la pérdida de oportunidades de inversiones rentables. Por ejemplo, un proyecto con una vida útil de 5 años y un proyecto con una vida útil de 20 años pueden tener el mismo periodo de recuperación, digamos 4 años, pero el proyecto más largo tiene el potencial de resultar en una ganancia financiera mucho mayor. En general, siempre se debe utilizar medidas de rentabilidad. Las medidas de rentabilidad tienen en cuenta todo el valor financiero de la iniciativa a lo largo de toda su vida útil. Las medidas de rentabilidad ayudan a prevenir decisiones paradójicas, es decir, oportunidades perdidas de emprender proyectos rentables y técnicamente factibles.
Pero en algunos casos, por ejemplo, cuando el acceso al efectivo es importante para mantener las operaciones, puede tener sentido incluir el periodo de amortización al evaluar la viabilidad financiera. Pasemos a las medidas de rentabilidad y comencemos por el valor presente neto o valor actual neto, como algunas veces aparece, ¿no? Por ejemplo, en Excel, ¿no? El valor presente neto determina el valor de un proyecto sumando todos sus flujos de efectivo positivos y negativos durante toda su vida útil. Una suma positiva indica que los beneficios del proyecto superan sus costos y que generará un retorno financiero para la organización. En el cálculo del BPN, sin embargo, los flujos de caja futuros se descuentan o reducen en valor. Esto se hace para tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es decir, la preferencia por el dinero en este momento en lugar del dinero en el futuro. La tasa utilizada para descontar el valor futuro del dinero se llama tasa de descuento. Una tasa de descuento se puede considerar como la tasa mínima aceptable de rendimiento para un proyecto. A veces se le conoce como tasa de obstáculo o dificultad. El BPN determina si el proyecto es financieramente viable o no. Si el BPN es positivo, entonces es rentable. Un BPN negativo significa que el proyecto no está justificado financieramente. La tasa interna de retorno, o TIR, es una segunda medida de rentabilidad del proyecto. La tasa interna de retorno utiliza los flujos de efectivo anuales y la vida del proyecto para determinar la tasa de descuento que hace que el BPN sea cero. El cálculo de la tasa interna de retorno sobre el capital mide el rendimiento porcentual de los fondos propios de la organización invertidos en un proyecto a lo largo de su vida útil. La TIR se puede comparar con la tasa de rendimiento requerida por la organización. Si la TIR es mayor que la tasa de rendimiento requerida por la organización, entonces el proyecto es factible. Si está por debajo, entonces el proyecto no está justificado financieramente. El cálculo de la TIR no requiere el uso de una tasa de descuento, que puede ser específica de una organización. La TIR es específica del proyecto y puede ser utilizada por cualquier inversor en este proyecto. Aquí hay una comparación de las 4 métricas de factibilidad financiera que hemos considerado. Puede ver que dos de las medidas se concentran en el impacto del flujo de efectivo y las otras dos medidas de métrica se concentran en la rentabilidad financiera. La amortización simple no tiene en cuenta el impacto de la financiación de la deuda. Las otras tres medidas sí tienen en cuenta la deuda. Las BPN y la TIR miden el valor del proyecto sobre su ciclo de vida completo. Las medidas de rentabilidad no lo hacen. El cálculo del valor presente neto requiere el uso de la tasa de descuento de la organización. El cálculo de las otras métricas no lo requiere. Finalmente, el periodo de recuperación se mide en unidades de tiempo.
meses, años, etcétera. El valor presente neto se mide en términos del dinero ganado en dólares de hoy. Y la tasa interna de rendimiento se mide en base al rendimiento porcentual del proyecto. Bueno, finalmente, una pregunta para retroalimentar pues, la presentación acerca de esta tercera parte de análisis financiero, ¿no? Entonces veamos qué afirmaciones son ciertas acerca del valor presente neto o valor actual neto, ¿no? Bueno, la primera dice el cálculo del BPN requiere una tasa de descuento. Esta es una característica, ¿verdad? El BPN mide la rentabilidad de buena inversión. Esta aparece también. El BPN puede tener un valor, nunca puede tener un valor negativo. No es así, ¿verdad? Precisamente cuando tiene un valor negativo es que decidimos que no es rentable para la organización. El BPN resume todos los flujos de caja positivos y negativos a lo largo de la vida de un proyecto. Aparentemente sí, ¿verdad? Y obviamente pues esta no, ¿verdad? Al igual que en otras presentaciones, pues nuestra referencia en este caso es el curso de DX sobre Red Screen, ¿verdad? Y bueno, eso es todo para acerca de este tema, ¿no?